Yu-Gi-Oh! A día de hoy, 2022, y posiblemente siga así hasta 2025-2027, es uno de los pasatiempos un poco complicados de jugar ya debido a la complicación que este tiene en el competitivo del TCG o el OCG, donde hay que acoplarse a ciertas reglas y ciertos fundamentos que hay que saber en cuanto a cómo armar un deck y todo eso. Sí, puedes comprar un deck estructurado y que se te facilite la cosa, pero la cuestión es saber cómo jugar y qué lineamientos respetar, pues a jugar como en comparación como se jugaba Yu-Gi-Oh! Anteriormente, hace muchos años, y a comparación de cómo se juega hoy, es una cosa completamente distinta. No por las nuevas implementaciones de las nuevas cartas y nuevos modos de juego, sino porque el meta en sí ha cambiado, ciertos aspectos ya no son jugables, otros sí, otros volvieron, otros regresaron, otros nuevamente se fueron. Entre otras cosas más, que las cosas que tiene que estar pendiente es un duelista para ello. Y para no enredarse tanto en bolas para adquirir tanto conocimiento de una antes de empezar a jugar, hoy te voy a mostrar, hoy les voy a enseñar la forma más económica y muy económica, prácticamente gratis, de poder empezar a jugar Yu-Gi-Oh! Sin necesidad de gastar un solo centavo. Y no estoy hablando de Duel Links dejémoslo a un lado. Y a continuación vamos a ver ello, así que sin más, prepárense. ¡Es hora del duelo! En primera instancia, para poder jugar Yu-Gi-Oh! A nivel competitivo en algún futuro, si es tu deseo, tu anhelo, una de las primeras cosas que debes de hacer, y muchos me contradicirán con esto, pero es primordial y más después explicaré la razón de este motivo, es ver el anime. Así es, para poder jugar Yu-Gi-Oh! En un futuro en competitivo tienes que ver el anime, así como para entenderle a lo básico. Como digo, muchos diferirán en esto, pero es especialmente esencial. Yo me imagino que ya la mayoría hemos visto Duel Monsters, y si no lo han terminado de ver, terminen de ver Duel Monster y después síganse con GX y así 5DS. Y admito que las temporadas de Setsa y Airfile son una completa cosa no tan buena, pero sí es necesario ver alguno que otro capítulo para ya saben, para entenderle al juego, pero no por las reglas, sino por otros detalles que les mencionaré más adelante. La segunda cosa que deben de hacer para poder empezar a jugar Yu-Gi-Oh! A nivel competitivo es desde lo básico, desde los inicios, y en concreto esto se lo resume con la saga de Yu-Gi-Oh! Tag Force. Así es, estos 7 juegos de la saga que fueron de los más geniales en su momento de Yu-Gi-Oh! Pero no empezar desde el Tag Force 1 ni del 2, es decir, no es necesario jugarlos todos seguidos si quieres aprender a jugar en competitivo. Si te quieres enredar en la historia de cómo fue el anime más o menos y todo eso, tarada, sí puedes, ¿por qué no intentar jugar con cada uno de los Yu-Gi-Oh! Stat Force desde el principio hasta el final? Pero yo lo que te recomiendo, si quieres aprender a jugar en competitivo, es que empieces desde el Task Force 3. ¿Y por qué el Task Force 3?, te preguntarás. Y ese es porque mezcla perfectamente las dos eras de lo que fue Yu-Gi-Oh! Duel Monsters y Yu-Gi-Oh! GX, y así como te da una breve introducción a lo que es 5DS con los monstruos sincronía y cómo estos se usan. Claro, no vas a encontrar todos los monstruos sincros que hay en 5DS en este juego, pero sí vas a encontrar los primordiales para adentrarte en este mundo y te vayas también viendo cómo es esta vuelta de los sincros y de lo interesante que pueden llegar a ser, pese a que fueron muy criticados en su momento. Pero volviendo a esto, a lo básico de este Task Force 3 te enseña lo básico. Si bien aquí en este Task Force 3 ya hay alguno que otro combo, no son tan radicales ni necesarios como lo es actualmente en el meta, sino que al contrario es demasiado fácil de entender. Incluso peleando contra tu adversario vas aprendiendo, porque los turnos no son tan largos, es decir, no se demoran mucho en hacer sus jugadas como lo es actualmente. Y como te digo, si has visto, aunque sea Duel Monsters, te vas a familiarizar mucho con las cartas que hay. E incluso te vas a poder crear un mazo de una con las cartas que hay, inspirado ya sea en un deck de Yu-Gi-Oh!, de Kaiba, incluso de Joy, Pegasus, entre otras cosas. Pero para esto debes de entender que te debes de descargar el emulador de PPSP, así como Yu-Gi-Oh! Tag Force 3 y sus respectivos cheas o save datas. Yo te recomiendo un save data que no tenga las cartas prohibidas liberadas, es decir, que juegues con las limitaciones que hay, aunque tengas todas las cartas, porque quitar la prohibición es una cosa que no debes de hacer, porque es otra de las cosas primordiales que debes de hacer para empezar a jugar Yu-Gi-Oh!, ver qué cartas están prohibidas y analizar el porqué de eso mismo. En el Task Force 3 lo vas a ver perfectamente claramente eso. Consíguete un save data que no tenga las prohibiciones. Bueno, que tenga las prohibiciones, perdón, que tenga todas las cartas y tenga las prohibiciones, perdón. Así es como te vas a familiarizar en el juego. ¿Y con qué tipo de deck puedes empezar a familiarizarte? Pues en un principio puedes intentar crear un deck tipo Joy, tipo Kaiba, tipo Pegasus, tipo Yugi, Bakura, entre otras cosas, ya que vas a encontrar estas cartas perfectamente aquí, pero no es lo recomendable para empezar.
O sea, me estoy contradiciendo un poco. Sí es recomendable que me haga un deck tipo de estos, pero a la vez no. ¿Y por qué a la vez no? Porque con este tipo de deck no vas a poder jugar como en el anime. Es decir, no vas a poder hacer las mismas cosas que hacía Yugi, Kaiba, Mari, Pegasus, entre otras cosas. Pero sí te van a enseñar lo primordial que hay que aprender en este Yu-Gi-Oh! Que es adaptarte a la nueva era de los Tag Force. Pero que adaptarte a la nueva era no quiere decir que olvides esos monstruos y te puedes crear nuevos decks basados en esos monstruos que quieres. Pero primero tienes que entender los primordiales decks que hay en este momento hasta este punto. Como son los seres elementales, Ciberdragón, los monstruos LB, las bestias sagradas, los insectos, entre otras clases de decks que vas a ir encontrando. Y por qué debes de familiarizarte con esto, o mejor dicho, debes de jugar con estos. Debes de hacer un deck basado en estos para entenderle bien a las cartas que hay. Y es decir que ciertas cartas te pueden servir para desde un deck que quieras hacer, ya sea tipo Yugi o tipo Kaiba. Te van a poder servir, las vas a poder reciclar para poder hacer un deck así. Y entre otras cosas reciclando fusiones, incluso añadiendo otros monstruos de la era reciente y así para que tengas un deck de lo que querías primordialmente, pero sin dejar, pero adaptándolo un poco a lo que es actualmente. Y así puedas jugar más competitivamente en este Yu-Gi-Oh! Tag Force, desafiando a la máquina, que la máquina sí es difícil de jugar aquí, tiene un gran grado de dificultad, más aparte de los decks armados. Y otra cosa que es primordial aquí es que te vas a poder inspirar del rival para poder crear tus decks en un futuro, ya sea que él use monstruos arcana, use los monstruos rituales, o incluso otra profesión allí o otro método por ahí, como son los de negar ataque, quitar las cartas del deck, entre otras cosas. Así que por eso mismo Yu-Gi-Oh! Tag Force 3 es la fórmula perfecta para iniciarte en este mundo de competitivo de Yu-Gi-Oh! Y una vez te sientas listo, preparado para pasar a otro Yu-Gi-Oh! Es decir, que ya te hayas creado varios decks casi contra todo. Recuerden, en Yu-Gi-Oh! No hay ningún deck contra todo, siempre van a haber ciertas variantes que te den ventaja o desventaja contra otros decks. Así como la forma de influir de cómo juega sus cartas cada quien y sobre todo la suerte. Ténganlo en mente, la suerte influye mucho en Yu-Gi-Oh! Y bueno, una vez que ya te hayas quedado varios decks casi contra todo y le hayas ganado unas cuantas veces a la máquina, no cientos ni muchas veces, sino varias veces ya a los personajes más poderosos principalmente, ya estás listo para saltar a este Yu-Gi-Oh! Siempre y cuando le hayas entendido las sincronías, hayas hecho un deck basado en sincros y le hayas entendido. Ya estás listo para saltar al siguiente Yu-Gi-Oh! ¿Y cuál es el siguiente Yu-Gi-Oh! Tag Force? Pues es el Tag Force 6, que concluye la saga 5DS y mezcla perfectamente lo que fue GX y 5DS. ¿Por qué no Tondo el Monster? Porque aquí ya no un deck que creaste, ya sea con el mago oscuro que tenía de primordial mago oscuro, incluso el dragón blanco definitivo de ojos azules, sí te puede servir aquí, pero lo vas a tener que ponerle cierta creatividad, y para ello mismo vas a tener que replicar la fórmula que hicimos en el Tag Force 3, que es crearte un deck con las variantes más comunes en este momento de los sincrodecios, tales como es el dragón rojo archidemonio, el de la rosa negra, y como lo es el Stardust Dragon. Pero no necesariamente estos, puedes agarrar cualquier otro arquetipo como los inmortales terrestres, entre otras cosas. Pero recuerda, si vas a usar Sabe Data, asegúrate de que no tenga las cartas prohibidas liberadas, que tenga esas mismas limitaciones, para que vayas entendiendo cómo fueron cambiando las reglas del Tag Force 3 hasta entonces, y qué cartas están prohibidas y cuáles no, o cuáles se liberaron y ciertas cosas así. Y eso mismo, replicar esta misma fórmula, crearte un deck acoplado a esta era, ya sea con un deck tipo Yusei, Yad Atlas, entre otros personajes, o incluso puedes crearte un deck incluso basado en fusiones como lo fue los héroes elementales, incluso Ciberdragón, incluso los monstruos LB podrían encajar aquí, para poderte dar una idea de cómo se enfrenta el adversario, mejor dicho, qué tipo de cartas usan los adversarios, y así darte una idea de cómo funcionan esas cartas y qué puedes reciclar de ellas para crearte tu propio dedo original, entre otras cosas. Así que eso mismo, repetir la misma fórmula y sobre todo entenderles a las invocaciones por sincronía, no solo a las invocaciones por sincronía normal, sino a las otras invocaciones por sincronía que necesitan de monstruos sincronías, así como de 2 o más monstruos en el juego, es decir, entenderle a los combos de cómo se van a ir invocando, mejor dicho, por qué te permite invocar tantos monstruos y de las ventajas que les puedes obtener. Claro, aquí todavía no son combos de 5 o 3 minutos que duran para hacer tu jugada, todavía son combos muy livianos. Por eso mismo Yu-Gi-Oh! Tag Force 6 también es de los principales para poder empezar Yu-Gi-Oh!, ya que te enseña esto primordialmente lo básico de los combos y de cómo se deben de implementar. Asimismo debes entender a las invocaciones sincronías oscuras, entre otros pequeños detalles que hay por ahí. ¿Y por qué digo que le debes de entender a las sincronías? Si bien en
en lo recientemente actual de Yu-Gi-Oh! Ya no se juega mucho como sincronías. Sí es necesario que la entiendas para poder entender los efectos que siguen posteriormente de las cartas, lo que son los X, Y, Z, los péndulos y posteriormente los links. Así que por donde mismo debes de entenderle a las sincronías. Y una vez ya le hayas entendido perfectamente esta fórmula, ya te hayas creado tus varios decks, tanto de decks que tú hayas querido crearte, así como de otros que te inspiraste, y le hayas ganado unas cuantas veces a la máquina y le hayas entendido perfectamente a las invocaciones X, Y, Z que en este Yu-Gi-Oh! Task Force 6 ya están, así como lo fue Task Force implementado de lo que es 5DS. Y finalmente, para terminarle de entender a Yu-Gi-Oh! Siguiendo con la saga Task Force, el siguiente que debes de jugar es el Task Force Special. Pero ojo, este Yu-Gi-Oh! Task Force Special está en inglés, es el único problema. En sí está en su idioma original, es japonés, pero ya fue traducido al inglés. Aún así, si ya jugaste los Task Force 3 y el Task Force 6 y les entendiste perfectamente bien a las cartas, no se te va a complicar entenderle a este Yu-Gi-Oh! Task Force Special. ¿Y qué lo hace tan especial o por qué se llama así Task Force Special? Ya que aparte de incluirlo como personajes jugables a Yugi, Kaiba, Joy, entre otros personajes, te da un vistazo a lo que es Starfire y Zetsal, sobre todo, que es la siguiente generación de esas cartas negras. Te da la introducción a lo que es Starfire y Zetsal con los péndulos y los XYZ. Estas invocaciones, de las cuales aquí vas a poder usar mucho el concepto de lo que fue con las sincronías, incluso fusiones y de la nueva era de fusiones que hay, ya sea con los Masked Heroes o incluso con otras fusiones que hay con hacer las fusiones de ciertos arquetipos más fáciles, entre otros detalles. Y aquí ya vas a ir viendo más o menos lo que son los combos y del por qué se tardan más los combos de cada rato y del por qué es tan especial estas cartas negras, y un poco entendible lo que es los péndulos para que puedas adentrarte en este concepto, ya que los péndulos, si bien sí son jugables y son bastante poderosos, no son tan comunes de jugar hoy en día. Bueno, sí son comunes, pero ya saben a qué me refiero. Así que por eso mismo esto es lo que debes de hacer. Y una vez ya te hayas familiarizado con el Task Force 6, lo que son las nuevas fusiones, los nuevos rituales, las invocaciones por sincronía, los X, Y, Z y los péndulos, ya estarás listo para no adentrarte en el meta, ya que nos falta un último paso ya antes de que le quieras invertir dinero al juego y jugar en torneos en físico y todo eso. Nos queda un sencillo paso, que es ir al Yu-Gi-Oh! Pro o al Edo Pro, donde aquí ya están las cartas más actualizadas con sus respectivas provisiones. Tanto el Yu-Gi-Oh! Pro y el Edo Pro están disponibles para Android o iOS. Y ahí vas a encontrar varios tutoriales que te van a decir cómo descargarlos. Y aquí ya vas a encontrar lo que son los monstruos Link, los nuevos monstruos Sincronía, los nuevos XYZ, los nuevos péndulos, nuevas fusiones, entre otras cosas. Es así como te puedes preparar para poder empezar Yu-Gi-Oh! Sin necesidad de empezar de golpe comprando Structures Decks o jugando de golpe Yu-Gi-Oh! Pro o Edo Pro, para que le puedas entender bien al juego y te vayas familiarizando con las reglas de cómo cambian con cada generación. Sobre todo, como te digo, de Task Force 3 a Task Force 6 ves el gran cambio que hay de jugabilidad, así como de Task Force al Task Force Special, pese a que sea el siguiente juego que le sigue. Ves el cambio tan radical que hubo en el juego y cómo fue cambiando a este mismo. Y sobre todo vas a ir viendo las implementaciones de los combos y de cómo se va haciendo cada vez más largo el juego por este mismo detalle. Así que una vez ya hayas entendido eso, ya estás listo para ir al Edo Pro. Y cuando ya te hayas entendido al Edo Pro con las invocaciones Link y cómo estas funcionan para en el modo Master Duel, porque en sí hay Speed Duel, pero en sí lo que nos interesa es el Master Duel para poder jugar en competitivo. Ya estarás listo para poder crearte un Structured Deck, mejor dicho, tu propio Structured Deck basado para poder empezar a jugar de modo competitivo y profesional en torneos, en pequeños eventos y cosas así. Y así es como puedes empezar a jugar Yu-Gi-Oh! Sin necesidad de gastar un solo centavo en cartas. Que sí, Yu-Gi-Oh! Es el pasante. El Yu-Gi-Oh! Es uno de los juegos de cartas más económicos que hay. Últimamente se está cambiando un poco, pero sigue manteniéndose en eso. Y al principio dije que era necesario ver el anime. ¿Y por qué era necesario ver el anime? Pues para que fueras viendo ciertos arquetipos que no muestran en el juego. Porque bueno, sí se muestran en el juego, pero para que los vayas viendo un poco más a detalle. Y te vayas dando una idea de qué quieres crear y qué tipo de estrategia quieres usar para que puedas implementarla, ya que algunas estrategias que pasan en el juego, en el anime, son difíciles de creer, pero se pueden implementar. Claro, no puedes atacar en el turno del rival, pero sí puedes replicar algunas de las cosas aquí, incluso basarte en ciertas estrategias con otro tipo de cartas para poder crear un resultado casi similar. Y sobre todo que te guíen a qué tipo de deck quieres jugar y te ayuden a reflejar si es igual de efectivo que en el anime o no. Así que por ende mismo ese es el principal detalle, porque era importante ver el anime para poder jugar Yu-Gi-Oh!
Y pues bueno, díganme ustedes, ¿le tengo mi explicación? Ya saben, si quieren descargar los Yu-Gi-Oh! Task Force, pues ahí busquen en YouTube, están fáciles de encontrar. Sin más de mi parte, yo me despido, mis estimados dos sindicatos del crimen, perdón. Hasta la bye bye.